noviembre de 2016. El plan era colocar el santuario, armarlo en una plaza principal de la ciudad de Puebla. Estábamos aproximadamente a punto de iniciar, era a 10 de la noche, es decir, comenzamos todo a las 4 o 5 de la tarde y era a las 10 de la noche y apenas teníamos algunos elementos necesarios como sacos de arena para tener cimiento de las estacas del santuario. Ya estábamos todos midiendo para poder construir cuando llega alguien de gobernación de la ciudad de Puebla y nos dice, ¿saben qué, señores? Ustedes no pueden hacer nada en este lugar. Así que teníamos todo en el parque, los carros iban y venían. 10 de la noche nos cancelan el construir el santuario en ese lugar, así que habría que moverlo a otro lugar, a otro parque. Fuimos a otro parque, llegamos aproximadamente una hora después, 11 de la noche, 11:30 aproximadamente, comenzamos a construir el santuario y terminamos de construirlo a las 4:30, 5 de la mañana, no recuerdo exactamente, 5 de la mañana. Los que conocen Puebla, la ciudad de Puebla es un lugar frío, no fresco, sino frío. Así que 4 o 5 de la mañana era una aventura poder construir el santuario. Y había que quedarse allí porque habían personas indigentes que estaban alrededor y veían muy bonito toda la carpa y querían ir a descansar en el lugar santísimo. Así que habría que quedar esperando allí haciendo guardia mientras las chicas iban a bañarse, a cambiar, y eso de las 8, 9, 10 de la mañana desayunar, prácticamente no dormir, y a las 10 de la mañana comenzar en un lugar quizá muy retirado de lo que era realmente el centro y comenzar a abrir las puertas del santuario para que toda persona que llegara allí escuchara pues la importancia del santuario. Las personas no sé si pensaban si era el circo Atay de Hermanos, ¿verdad? Pero al ver lo que era diferente, quizá ellos decían esto es diferente, y pasaban y habían, yo siempre he dicho, escuchar un sermón de 40 minutos, a los primeros 20 minutos, a los que estudiamos teología nos dicen que a los primeros 20 minutos ya perdiste al público. Después de los 20 minutos ya está, ya lo que tenías que decir en 20 minutos fue relevante. Así que yo dije, bueno, ¿qué persona va a pasar aquí y escuchar una plática, un recorrido? Ellos decían unos minutos, pero saben que un recorrido dura aproximadamente 40 a 50 minutos. La persona pasaba, quizá fue a comprar, no sé, el mandado, y iba pasando con la bolsa para regresar a casa y decía, pase, solo un minuto, le vamos a explicar el plan de salvación, ¿verdad? Le vamos a explicar sobre este cuadro del santuario. Las personas se quedaban y 40 minutos, yo estaba realmente sorprendido. Lo más sorprendido de esa ocasión fue un padre que se había divorciado de su esposa y llevaba a su pequeño, le tocaba ese sábado llevar a su niño a pasear al parque. Llega a ese parque y en el parque estaba el santuario. Así que el niño le dice, vamos a ver a papá. Así que va el papá y el hijo al santuario. Están 40 minutos escuchando el gran plan de salvación. Termina y el recorrido termina con una oración. Y entonces yo me acerco para orar con ellos y el padre estaba casi llorando. El niño le estaba diciendo de que volviera a casa. Le estaba explicando de cuánto le apreciaba, de cuánto lo extrañaba, y el niño allí estaba haciendo, en lugar que el pastor hiciera el llamado a la conversión, el niño estaba diciendo, papá, acepta a Jesús. Resulta que el niño era cristiano, no era adventista, pero era cristiano. Yo ahí entendí la importancia del plan de salvación. Podemos hablar y saber mucho sobre la doctrina del santuario, pero el plan de salvación está resumido en este precioso ministerio. ¿Por qué el santuario? ¿Por qué el santuario? Porque es la base de la doctrina de la iglesia adventista. Es una forma pedagógica que Dios enseñó al pueblo de Dios cómo los ama, y la forma de cómo estratégicamente Él ha planeado la salvación para la raza humana. Quiero invitarte en esta hora, dicho esto, para que hagamos una oración antes de abrir la Biblia. Vamos a hacer una oración así como estamos, vamos a orar. Querido Padre que está en el cielo, en esta hora de la tarde, antes de abrir tu palabra, queremos pedir tu bendición y suplicamos, Señor, que en estos minutos que hemos de estudiar las Sagradas Escrituras, Dios Espíritu Santo, nos ilumines a la verdad, nos amplíes nuestra visión sobre este tema maravilloso del santuario. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Una realidad que vamos a encontrar en la Biblia es que Dios siempre trata de estar cerca del ser humano. Dios en busca de los seres humanos. Esa es una realidad. Así que tenemos Dios buscando al ser humano en el huerto del Edén. Es más, cuando el ser humano comete pecado, Adán y Eva, Dios busca a Adán. Él toma la iniciativa de acercarse. La palabra de Dios presenta que en el tiempo de los patriarcas, Dios se acercaba a los patriarcas. Buscó a Abraham, estuvo también con Noé y con diversos personajes antes del Éxodo. Tenemos allí Dios buscando al hombre. Tenemos ahora a un pueblo que había sido destinado para ser el pueblo de Dios. Ellos habían pasado aproximadamente 400 o 420 años de esclavitud. Sus oraciones habían sido oídas desde el cielo. Y entonces voy a invitarte para que vayas conmigo a Éxodo capítulo 13. Ven conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 13. En Éxodo capítulo 13, nosotros tenemos allí la narrativa de cómo Dios ayuda a su pueblo a salir de una situación difícil. Pero esta narrativa es interesante desde el versículo número 20. Mira lo que dice la Biblia, Éxodo capítulo 13, versículo 20. Dice: partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. El versículo 21 dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Permíteme subrayar el verso 22 con negritas, y permíteme leértelo así. Dice la Biblia: nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Ahora, si tú vas a Patriarcas y Profetas, tú vas a encontrar que esta columna de fuego eran ángeles. Y la sierva de Dios dice algo más: era la misma presencia de Dios que estaba allí con ellos, acampando alrededor de ellos, para cuidarlos, para protegerlos. Seguramente, teniendo este cuadro, el salmista David escribió aquel hermoso salmo 91, diciendo que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Todopoderoso. Creyendo esto, entonces el pueblo de Dios tenía una tremenda seguridad, una cobertura amplia de protección. El problema fue el pueblo de Dios, que al pasar los días, las semanas y los meses, ellos se olvidaron de la presencia de Dios. La columna de fuego que ellos veían, que al inicio fue asombro, pasó a ser algo rutinario. La columna de nube y de protección por la noche pasó a ser parte más de la familia y de las actividades del día. Así que el pueblo de Dios pronto comenzó a olvidarse de la presencia de Dios. Es curioso que la primera vez que aparece la palabra tabernáculo es antes que se dé el nombre de tabernáculo. Vayamos a Éxodo capítulo 15, por favor, en el versículo 17. Esto tiene que ver con el cántico de María. Ella está sumamente feliz, está alabando a Dios, y en ese momento de inspiración y de regocijo a Dios pronuncia la palabra tabernáculo. Mire lo que dice el verso 17 de Éxodo capítulo 15. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Así que en este versículo 17 tenemos por primera vez la introducción de esta palabra, pero se usa un juego de palabras. Nótese que la primera frase, hablando acerca del santuario, tiene que ver con la morada de Dios. Así que para María, el santuario o el tabernáculo es la morada de Dios. Pasan los días y el pueblo de Dios, al olvidarse de la presencia de Dios mismo, de la columna de fuego y de la protección de la columna de fuego de noche y la columna que hacía sombra de día, ellos son sorprendidos con una mañana al ver y levantarse que la columna ahora no está. Ellos están preocupados. Dios, ¿dónde se ha ido? No se interesa por nosotros, o más bien ellos se habían alejado de Dios. Así que ahora Dios llama a Moisés. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 25. Dios tiene otro plan, y el plan iba a ser ahora más pedagógico. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 25. Dice así: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos.
conforme a todo lo que yo te muestre. Versículo 9. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Aquí por primera vez entonces se menciona la figura de santuario, de tabernáculo. Esto era nuevo para el pueblo de Israel. Las naciones vecinas, ellos no tenían un lugar de adoración. Ellos adoraban en lugares altos, en los lugares de las montañas o en los grandes valles. Pero un lugar propio para tener una adoración a su Dios, esto era muy, muy diferente. Era algo nuevo para el pueblo de Israel y también para este mundo. El diseño de este tabernáculo, como ustedes acaban de escuchar, se dice en el versículo 40 que era un prototipo o prácticamente era un modelo de un diseño verdadero que está en el cielo. Mira lo que dice el versículo 40, mira lo que dice la Biblia. Los planos que se dieron para este santuario, dice el verso 40, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido presentado en el monte. Así que el santuario, las medidas, todo lo que tenemos como prototipo y también como modelo arquitectónico del santuario nació en el pensamiento de Dios. Tiene origen divino. Así que comienza el pueblo de Dios. A partir de allí, en el verso 25, 26, tú vas a encontrar incluso el modelo de cada uno de los utensilios del santuario. Pero ¿qué importancia tiene esto en la trascendencia del estudio de la salvación? Veamos qué dice Hebreos. Quiero invitarte ahora a que vayas conmigo a Hebreos, capítulo 9, versículo 23 y 24. Hebreos, capítulo 9, versículo 23 y 24. ¿Qué importancia tenía esto? Ustedes han estado estudiando. Les recomiendo un libro que se llama Ataque al Lugar Santísimo. Yo sé que muchos de los integrantes del santuario tienen que ser autodidactas para enriquecer su conocimiento sobre este tema. Ese libro de Ataque al Lugar Santísimo puede ayudarnos a comprender. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 23 y 24. ¿Por qué se dio entonces el santuario? ¿Por qué tuvo que haber un tabernáculo? Mire lo que dice la palabra de Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora el versículo 24 dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Lo que tenemos aquí en Hebreos capítulo 9, 23 y 24 está diciendo que el hecho de que Dios les dio a este pueblo la figura del santuario, la instrucción de elaborar un tabernáculo, fue precisamente para la salvación, un plan de salvación. Ahora, para nosotros es fácil entender esto. La creencia del santuario es algo que nosotros podemos decir, bueno, yo creo esto. El problema es que para el año de 1888, en los congresos de la Asociación General, hubieron algunas discrepancias. No todos creían el concepto del santuario. Es más, los pioneros de la iglesia adventista, muchos luchaban con entender esta verdad del santuario. Los pioneros tales como Jaime Huay, Elena G. de Huay, José Beis, ellos se aferraron a esta doctrina, sobre todo por lo que había sucedido el 22 de octubre de 1844. La doctrina del santuario tiene una verdad, es la columna vertebral de las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día. Si nosotros hiciéramos a un lado esta doctrina, no habría razón de un juicio investigador, no habría razón de guardar los mandamientos de Dios, no habría razón de tener una vida santificada, tampoco habría sentido de crecer en Cristo, pues en verdad la doctrina del santuario es una doctrina de vital importancia e interés en el estudio de la salvación. Veamos por qué. Uno de los argumentos que sucedió en el año de 1888 fue que en el cielo no existe tal tabernáculo. Esa fue la posición de uno de los pastores de aquel entonces. En el cielo no hay ese tabernáculo, no existe eso. ¿Habría fundamento para decir eso? Incluso había este caballero, que más tarde quizás si me da tiempo o en otro seminario podamos hablar acerca de él. Este caballero propone una enciclopedia donde habla acerca de las verdades cúlticas de los adventistas del séptimo día, dando a entender que creer en la doctrina del santuario era un asunto místico y no una verdad doctrinal. Pregunta:
¿Habrá evidencia bíblica entonces que en el cielo hay un tabernáculo? ¿Que lo que se hizo en esta tierra realmente era un modelo de lo que hay en el cielo? Veamos primero lo que dice la Biblia. Vayamos a la palabra de Dios. Vayamos al Antiguo Testamento. Y vayamos a Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11, versículo 4. Veamos qué nos dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno. He elegido algunas citas, algunos textos para hablar acerca del santuario en el Antiguo Testamento. Y veamos qué dice Salmos capítulo 11, versículo 4. Voy a invitar a alguien que nos ayude con la lectura en Salmos capítulo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Como usted nota en la lectura de este salmo, el salmista David creía que Dios tiene un templo, una casa, un santuario, una morada allá en el cielo. Veamos otro salmo, Salmo 102. Voy a invitarte por favor para que vayas a Salmo 102, verso 19. Salmo 102, verso 19. De hecho, casi todos los libros de Salmos está formado por 5 libros, y los 5 libros de los Salmos hablan mucho acerca del tabernáculo, del santuario. Salmo 102, versículo, ¿qué dije? Muy bien, sí están poniendo atención. ¿Ok? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Versículo 19. Miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Muy bien, nuevamente encontramos el mismo sentido, el mismo pensamiento. Dios tiene allá en el cielo su morada y desde allá observa a la tierra. Este es el concepto de este salmo. Veamos otro pasaje de la Biblia. Salgámonos de Salmos. De hecho, repito, en todos Salmos va a encontrar este concepto de santuario, del tabernáculo, de la casa de Dios. Ahora vayamos al profeta Miqueas. Por favor, vaya conmigo a Miqueas capítulo 1, versículo 2 y 3. Miqueas capítulo 1, verso 2 y 3. Si alguien lo tiene, por favor, también ayúdenos con la lectura. Miqueas capítulo 1, versículo 2 y 3. Todas las Biblias tienen Miqueas. Sí. Ok. Miqueas capítulo 1, versículo 2 y 3. Oíd, pueblos todos, atiende, oh tierra, y cuanto hay en ti. El Señor Jehová sea testigo contra vosotros desde su santo templo. Porque he aquí que Jehová saldrá de su lugar, descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Muy bien, ahora hay que mencionar la palabra tabernáculo, santuario, templo, palabras sinónimas de un lugar de morada de Dios, de la presencia de Dios o de Dios mismo. Queda claro entonces, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos evidencia que allá en el cielo hay un templo, hay un tabernáculo, hay un santuario, hay una morada de Dios. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes también que nos hablan acerca de un templo, de un tabernáculo en el cielo. Pero permíteme ir a un libro que de manera específica y reveladora, como significa su nombre, nos explica de forma asombrosa el argumento de la existencia de un santuario en el cielo. Me refiero al libro de Apocalipsis. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Aquí el apóstol Juan está teniendo una visión, y entonces Juan tiene una magnífica revelación del santuario. Vayamos a Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Mira qué hermosa descripción. Imagínate en este momento lo que vamos a leer. Dice así la Biblia: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto. ¿Qué lugar vio entonces Juan? El lugar santísimo. Se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo grande. Lo que Juan vio fue el templo abierto, y desde donde él estaba alcanzó a ver el lugar el lugar santísimo. Este pasaje de Apocalipsis 15 también está hablando del fin del tiempo de gracia, pero eso es otro tema. Pero hablando acerca del santuario, miren qué forma tan maravillosa de escribir de la existencia de un santuario, de un tabernáculo en el cielo. Vayamos a otro pasaje allí mismo en San Juan capítulo 15, versículo 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 5. Dice así la Biblia. Vamos a leer dos versículos, el versículo 5 y el versículo 8. Dice así la Biblia. Dice es Apocalipsis capítulo 15. Lo escribió Juan. Apocalipsis 15,
versículos 5 y 8. Mira cómo dice aquí esta descripción profética. Dice: después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Ahora el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Continúa el versículo: nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que aquí una vez más, en Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 y 8, tenemos la descripción que en el cielo hay un ¿qué? Hay un santuario, hay un tabernáculo. Veamos ahora algunos elementos del tabernáculo que se le presenta a Juan. Veamos qué dice la Biblia allí mismo en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Mira lo que dice. Veamos qué elemento o qué instrumento del santuario ve Juan. Estamos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Qué dice la Biblia? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Muy bien, ¿qué altar vio Juan? El altar de oro, conocido también como el altar de ¿qué? Del incienso. Es interesante notar que el altar de oro o el altar del incienso se encuentra delante del trono de Dios. Es decir, cada vez que nosotros oramos, cada vez que usted clama a Dios, las oraciones suben directamente a la presencia de Dios y van directamente al trono de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Mira lo que dice la Biblia. El 6º ángel tomó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de ¿quién? Entonces el altar de oro, que es igual que el altar del incienso, estaba delante de ¿qué? Delante de Dios. Así que eso es interesante. Aquí tenemos elementos que nos hablan acerca de un tabernáculo en el cielo. Así que en el 1888, tratando de analizar la doctrina del santuario, la Iglesia Adventista del Séptimo Día toma como fundamento esta doctrina y como baluarte, y hay manos que se levantan y dice: creemos que en el cielo hay un tabernáculo. Creemos que en el cielo hay un santuario. Y basado también en Hebreos, vayamos ahora en Hebreos capítulo 8. Por lo tanto, esta doctrina del santuario lleva a una creencia fundamental. Mira lo que dice Hebreos capítulo 8. A partir de allí cambia el concepto de la salvación. Había una doctrina para la década de los 60, de los 1860, había una creencia llamada la puerta cerrada. Y esa creencia queda a un lado porque se cree ahora y se adopta la doctrina del santuario. ¿Y qué tenía que ver esto? Mira lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 2 y 3. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, versículo 2 y 3? ¿Qué dice la Biblia? Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Muy bien, así que tenemos el libro de Hebreos es un compendio teológico de la doctrina del santuario. Hace un quiasmo, es decir, hace como un embudo, y el embudo de este libro se encuentra en el capítulo 7, 8 y 9, donde habla acerca del ministerio del santuario. Entonces se explica aquí en la doctrina del santuario, quedando claro que en el cielo hay un tabernáculo, hay un santuario. Se explica entonces el proceso de la salvación. Allí entra el concepto de que Cristo es el Cordero, pero también Cristo es el sumo sacerdote. Esto es interesante. El Cristo, la ofrenda, y Cristo es el mismo que presenta la ofrenda. Recuerden que el sumo sacerdote es el que presentaba ¿qué? La ofrenda, pero Cristo es también la ofrenda. La palabra del Señor menciona en el versículo 3: todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. A partir de allí, el ministerio del sacerdocio, en el ministerio de Cristo, llega a todo creyente. Por eso el apóstol Pedro dice: porque somos linaje escogido. ¿Somos qué más? Real, ¿qué? Todos somos levitas.
De hecho, ahora quizá muchos de ustedes ya no se dicen teólogo o doctor o odontólogo, sino ahora es levita. ¿Cómo estás? Esa es la moda en el ministerio. Así que del santuario. ¿Cómo estás, levita? ¿Cómo están los levitas? Ahora todos somos levitas, todos somos sacerdotes. Ahora, si todos somos sacerdotes, aunque nosotros no practicamos, el semestre pasado, creo que fue, o el año pasado fue que estuvo aquí un chico que era judío, ¿es correcto? Él vino interesado ¿o está con nosotros? ¿No? El chico había estado con nosotros porque cuando se le habló del santuario, él estaba así como que, wow, ellos tienen algo que para un judío es sumamente especial. Los judíos todavía siguen practicando los ritos que nosotros explicamos, que eran tipos del verdadero antitipo, que es Cristo Jesús. Así que él, interesado por lo que se habla aquí, él asistió a unas reuniones, me imagino, aquí con ustedes en el ministerio de santuario. Ahora, si todos somos sacerdotes, permíteme ir un poquito más allá, permíteme hacer una homilía en esta doctrina y en este pasaje. Ahora, si todos somos sacerdotes y tenemos que presentar una ofrenda ante Dios, la pregunta es, como levitas, ¿qué presentamos delante de Dios? Cristo presentó su vida misma, perfecta y sin mancha. Ahora nosotros los levitas, ¿qué presentamos ante Dios? Permíteme mencionarte 3 cosas. Lo que los levitas ahora hacemos si creemos en este ministerio llamado el santuario. Vaya conmigo por favor a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice la Biblia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así la Biblia. Hablando acerca de este real sacerdocio, vamos a tomar como fundamento, hablando del tabernáculo y del sacerdocio, porque es importante. El número 1, es importante creer en el santuario porque nos habla acerca de la salvación. Y número 2, porque nuestra cosmovisión de la vida cristiana cambia. Ahora nosotros no somos parte de una iglesia solamente, sino tenemos un ministerio de sacerdocio. Esto nos lleva a presentar ofrendas ante Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. Fortalezco esta hipótesis que en este momento estableceremos como una verdad. En 1 de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? A su luz admirable. Esto no es a una comunidad judía, esto no es a una comunidad de creyentes mesiánicos, este es a una comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Es decir, todos los que estamos aquí. Ahora, si somos sacerdotes, ¿cuál sería la primera ofrenda? Vayamos a Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Mira que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Mira cuál sería, creyendo esta doctrina de santuario, entonces cambia nuestra cosmovisión cristiana. Y dice así, Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿como qué? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero ¿qué? Culto. Un culto basado también en una razón. Qué maravilloso. Es decir, nuestra vida misma es una ofrenda delante de Dios. Creer en el santuario cambia nuestra forma de cómo estudiamos, la forma de cómo hacemos noviazgo, la forma de cómo jugamos en la cancha de fútbol, la forma de cómo establecemos relaciones a través de las redes sociales, porque creemos ahora que somos real, ¿qué? Real sacerdocio. Veamos la segunda ofrenda. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quiero invitarte, por favor, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nos dice lo siguiente, hablando acerca de esa ofrenda. Ahora Pedro eleva el concepto de ofrenda a un nivel de disciplina espiritual. 1 de Pedro 2:5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio, ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora yo te pregunto,
¿cuáles serían esos sacrificios espirituales? ¿A qué le llamamos sacrificios espirituales? Somos sacerdotes. Ya quedó claro que nosotros vamos a presentar nuestro cuerpo, es decir, nuestra actitud, la forma de cómo ver la vida, nuestra cosmovisión va a cambiar para honra y gloria de Dios. Ahora, número 2, tenemos que presentar sacrificios espirituales. No significa que vamos a matar un cordero, ya no traemos paloma, ya no hay pan sin levadura, pero ¿qué entendemos por sacrificios espirituales? La iglesia ha hecho un estudio sobre esta palabra y lo ha llevado al tono de disciplinas espirituales. Quizá esto sea más fácil de contestar. ¿Qué sería una disciplina espiritual? El estudio de la Biblia, una disciplina espiritual. ¿Qué más? La oración, otra disciplina espiritual. Hay una más que es muy importante. Hablarle a otros. Testificación, sí, habrá otra como disciplina espiritual. Oración, estudio de la Biblia. Perdón, meditación, eso entraría en oración. Perdón, ¿alguien más? El perdón. ¿Quién dijo aquí? El ayuno. Las disciplinas espirituales y las ofrendas que ahora todo sacerdote presenta, si creemos que existe un tabernáculo y si creemos que somos real sacerdocio, ahora no matamos oveja, ahora no sacrificamos paloma, ahora no presentamos pan sin levadura, pero ahora estudiamos la palabra de Dios. Cuando tú estudias la Biblia, estás presentando un sacrificio a Dios. Cuando tú oras, te estás presentando también el sacrificio a Dios como levita. Cuando tú ayunas, también estás presentando un sacrificio a Dios. No sé cuándo fue la última vez que usted ayunó, pero de acuerdo al calendario de la Unión del Norte, por algunos que se sonrío, quizá digan, bueno, pastor no sabe, yo ayuno casi todos los días, ¿verdad? Pero bueno, me refiero a un ayuno más preparado, ¿verdad? Algo así espiritual. Bueno, esto el 6 de octubre, de acuerdo al calendario de la Unión Norte, hay un plan de ayuno aquí en esta unión. Si usted no ha tenido un plan especial de ayuno, le invitaría a que haga planes para el 6 de octubre, prepare su espíritu y haga un plan de ayuno, ¿verdad? Que es hermoso participar de esta disciplina espiritual. Y por último, ¿qué ofrenda más tendría que presentar un sacerdote? Vayamos nuevamente a la Biblia y ahora vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Mira lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Dice así la Biblia: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio ¿de qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué dice la Biblia? Se agrada al Señor. Levitas, sacerdotes que están aquí presentes, cuando ustedes cantan, también es un sacrificio que hacemos ante Dios. Cantar, aunque usted diga, bueno, pero no tengo una excelente voz, que digamos, no, tú canta con el corazón, trata de ahí de entonarte, pero si no puedes cantar espectacular, pero trata de hacerlo para honra y gloria de Dios. La Biblia presenta también otro argumento, dice de hacer el bien. Hacer el bien también es un sacrificio a Dios. Y por último presenta la frase, no te olvides de la ayuda mutua. Es de tales sacrificios, Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios se agrada. Entonces podemos tener un panorama diferente esta tarde. Creer en la doctrina del tabernáculo o de santuario es importante. Número 1, porque nos habla del plan de salvación. Número 2, porque cambia nuestra cosmovisión en el crecimiento cristiano. Por eso es importante tener de cerca la doctrina del santuario. Y número 3, permítanme terminar con esto. Hay un elemento principal en la doctrina del santuario, que lo mencionamos casi al principio. Si nosotros no tuviéramos la doctrina del santuario, este elemento principal cambiaría totalmente nuestra forma de ver el concepto de la salvación. Creemos que la salvación es importante, pero en cuanto al concepto de la salvación, se nos ha explicado en una materia
llamada soteriología, que tiene que ver con el estudio de la salvación, se explica que el proceso de la salvación es justificación, santificación y ¿qué más? Y glorificación. Ahora, en el proceso de la santificación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de acuerdo a las creencias, se ha establecido que el 22 de octubre de 1844, Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar ¿qué? Lugar santísimo. Y el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, ahora se encuentra en el lugar santísimo. ¿Cuál es el ministerio que Jesús en este momento está haciendo? De acuerdo a la doctrina del santuario, ¿qué hacía un sumo sacerdote en el lugar santísimo? ¿Qué hacía? ¿Recuerdan ustedes? Hacía intercesión por el pueblo. Entonces nosotros creemos que aproximadamente 174 años para nosotros, para Cristo pueden ser 174 minutos o 174 segundos, que entró en el lugar santísimo para hacer una obra de trabajo, de expiación para su pueblo. Ustedes sabrán que cuando el sumo sacerdote terminaba entonces de expiar al pueblo, el sumo sacerdote salía para proclamar la buena nueva o la buena noticia de un año de perdón para el pueblo de Dios. Esa proclamación, esa buena noticia se convertirá en la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué hacía el pueblo de Dios mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo? ¿Cuál era la actitud del pueblo de Dios? ¿Recuerdan ustedes? La actitud del pueblo de Dios era una actitud de humildad, de confesión, de análisis, de introspección. Quizá no de una catarsis como se explica, pero sí de un análisis espiritual. ¿Habrá algún pecado? ¿Habrá algún pensamiento? ¿Habrá una ofensa? ¿Habrá una situación difícil? A eso nosotros le hemos llamado, a estos 174 años que le hemos llamado el título de juicio investigador. Nosotros ahora nos encontramos en un proceso ¿de qué? De juicio investigador. Un juicio donde se está llevando a cabo un análisis de la vida de las personas. Ahora, si nosotros no creyéramos en el santuario, este concepto del juicio investigador no tendría significado. No habría sentido por qué creer en un juicio, por qué esperar un juicio. Tampoco tendría sentido el asunto de la segunda venida de Cristo. ¿A qué vendría Cristo a esta tierra entonces si nosotros hiciéramos a un lado el concepto de la doctrina del santuario? Por lo tanto, creer en la doctrina del santuario nos ayuda a entender que el que está allí emitiendo el juicio, el que está juzgando, también es nuestro abogado. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenéis ¿para quién? Para con el Padre, a Cristo mismo. Entonces tenemos a Cristo intercediendo en este momento por nosotros. Él está de nuestro lado. El sumo sacerdote es nuestro amigo, lo conocemos. Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Por lo tanto, creer en la doctrina del santuario es presentarle a un mundo que no conoce de Dios, a un Dios que se ha acercado a su pueblo, a un Dios que no solamente se ha acercado, sino les ha otorgado un regalo maravilloso que se llama salvación. Lo único que ellos tendrían que hacer es creer y aceptar ese regalo de salvación. La doctrina del santuario durante estos años ha sido atacada. No solo fue en el año de 1888. El reciente ataque de la doctrina del santuario fue en el Congreso del 2005. Hace aproximadamente unos 13 años atrás. 2005. Nuevamente se sacudió la doctrina del santuario. Se han levantado de pronto ideas extrañas sobre la doctrina del santuario. Pero gloria a Dios que hay un grupo de jóvenes que aún con sus diferentes profesiones, donde quiera que ustedes vayan, la misión es levantar y poner en alto la bandera del santuario. Dios vendrá a este mundo y llegará el momento que ese sumo sacerdote cerrará el libro allá en el lugar santísimo, dejará interceder por nosotros y llegará el momento de que Él saldrá del lugar santísimo, pasará al lugar santo y allá afuera en el atrio yo me imagino que habrán millares y millones de ángeles esperando el momento de la salida del sumo sacerdote.
Ahora se quitará la ropa de sumo sacerdote. Y después de haber hecho la ceremonia de quitarse esa ropa, se pondrá ahora la ropa de Rey de Reyes y Señor de Señores. Se tocará la trompeta, yo me imagino, en el cielo. Y entonces el Señor dirá: vamos a la tierra. Viajando más rápido que la velocidad de la luz, llegará seguramente a este planeta. Y los fieles que han creído, aquellos levitas que hayan estado dispersos en diferentes partes del mundo, levantarán sus ojos al cielo y dirán: este es nuestro Salvador, este es nuestro Dios en el cual hemos confiado. Los cielos se abrirán y se enrollarán como un pergamino. La tierra será sacudida como fuese un borracho, dice el conflicto de los siglos. Ok, estaba atendiendo mi cordero. Okay. Así que tenemos la segunda venida de Cristo, ¿de acuerdo? La doctrina del santuario entonces es relevante porque nos da esperanza, fortalece nuestra fe y nos da un estilo de vida mucho mejor de que aquellos que no creen en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta tarde, que en esta semana al iniciar tus actividades vayas ahora con el pensamiento y con la creencia que tú eres no solo un miembro de una iglesia, sino también eres un levita, un sacerdote para honra y gloria de nuestro Dios.